El nombre de Mikhail Saakashvili no es un nombre muy conocido en la Argentina, aunque sí lo es en Europa y sobre todo en el este de Europa. Se trata del expresidente de Georgia, quien se fue de su país con denuncias de corrupción, con juicios de corrupción y que encontró refugio en Ucrania. El gobierno de Ucrania lo recibió hace unos años y hasta le dio la gobernación de Odessa. Sin embargo, ahora las cosas no están bien entre ellos tampoco. Hubo una detención, hubo una liberación. Lo cierto que Saakashvili es un hombre sin patria. Vemos un informe para conocerlo un poco mejor. Nadie podría decir que el expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, ha sido un político moderado. Protagonista de una de esas vidas que parecen muchas vidas, el ahora líder de la oposición ucraniana quedó libre bajo fianza tras haber sido detenido en Kiev el 8 de diciembre pasado, acusado de intentar derrocar al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному Саакашвілі Міхаїла Ніколозовича залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її проголошення. Проголошення повного тексту ухвали призначити на 9 годину 14 грудня 2017 року. Слідчий суддя підпис на цьому засіданні закінчено. Cuando lo detuvieron, Saakashvili subió al tejado de su edificio de 8 plantas en la calle Kostelnaya de Kiev, buscando generar una protesta a su favor. De allí, fue bajado por la fuerza en medio de un tumulto de policías, fotógrafos y partidarios, mientras gritaba sus críticas al presidente Poroshenko, a quien califica como un títere de Putin. Не допустите беспредел, не допустите дальнейшего воровства. Порошенко и его банды. Украина реально в опасности. Эти люди полностью узурпировали власть. Días antes, Saakashvili había anunciado una huelga de hambre en protesta por lo que denuncia como una persecución política. Su situación es delicada e inusual. Primero, Georgia le quitó la ciudadanía luego de que aceptara ser gobernador de la provincia ucraniana de Odessa. Poco después, se enfrentó al gobierno de Ucrania y Poroshenko lo despojó de la nacionalidad ucraniana, con lo cual, técnicamente, Saakashvili es hoy por hoy un hombre sin patria. La agitada vida política de Saakashvili, que bien podría alimentar alguna de las novelas del francés Emmanuel Carrère, comenzó a tomar notoriedad internacional en 1995, cuando se sumó al partido Unión de Ciudadanos de Georgia, del ex canciller soviético Eduard Shevardnadze, de quien sería estrecho colaborador. En octubre de 2000, Saakashvili se convierte en ministro de Justicia de Shevardnadze y desde ese cargo anuncia que luchará contra la corrupción de la clase política georgiana. En 2001 se aleja del partido de Shevardnadze, a quien enfrenta. Para ello, funda un partido propio y se presenta a las presidenciales de 2003. Pierde, pero su denuncia de fraude lidera unas protestas que siguieron el formato de las denominadas revoluciones de colores, pidiendo la anulación de los comicios. Finalmente, Shevardnadze dimite y tras nuevas elecciones en 2004, Saakashvili logra la presidencia de la República, sitial que ocupó hasta 2013. Durante su administración, Georgia libró una corta pero cruenta guerra con Rusia por el control de Osetia del Sur, una provincia georgiana con vocación independentista. Sobre finales de su mandato, la justicia lo acorraló con denuncias por malversación de fondos y represión ilegal, entre otros cargos. Un grupo de investigación del Parlamento de Georgia concluyó que durante su gobierno la tortura tuvo carácter sistemático en el país. Entonces, Saakashvili se exilió en Ucrania y adoptó esa nacionalidad, iniciando una nueva carrera política. Fundó allí el partido RNC, Movimiento de las Nuevas Fuerzas, con el que acumuló una amplia franja de seguidores. A fines de mayo de 2015, el presidente Petro Poroshenko nombró a Saakashvili gobernador de Odessa, cargo que ocupó hasta su dimisión en noviembre de 2016. La adquisición de la ciudadanía ucraniana lo protegió de la justicia de su país de origen, que reclamaba su extradición. Pero el locuaz Saakashvili pronto se enfrentó con Poroshenko, acusándolo de corrupción, tras lo cual se refugió en los Estados Unidos.
Ahora, la última detención de Saakashvili ocurre justo 2 días después de una manifestación en Kiev bajo el lema Marcha por el Impeachment, que se enmarcó en las protestas que desde octubre demandan leyes anticorrupción y el fin de la inmunidad para los diputados. І дійсно існує загроза, що при передачі цього обсягу всього масиву справ від Генеральної прокуратури до антикорупційного бюро можуть бути заблоковані усі нинішні розслідування детективів. І невідомо, коли зможуть бути завершені ті розслідування, які нам будуть передані. Оскільки ми знаємо, що проваджень багато, що по деяким, можливо, існують цілі томи справ, які потрібно буде нашим слідчим знову ж таки вивчати заново. Saakashvili había entrado a Ucrania ilegalmente desde Polonia y desde entonces participó en distintas protestas hasta que el gobierno le inició un procedimiento penal acusándolo de golpista y pidió su detención. Tras su liberación por una decisión judicial, Saakashvili asegura que todas sus desgracias son obra de Vladimir Putin y sigue afirmando que luchará políticamente contra el gobierno de Poroshenko, apoyado en su gran popularidad. Мої подальші дії робити те, що я робив завжди, консолідуватись з іншими політичними силами. Я не хочу ескалювати, нам не потрібна конфронтація, нам не потрібні напади на когось, точно нам не потрібен якийсь там переворот. Нам потрібно дотиснути їх, щоб вони прийняли всі необхідні закони і готуватись до конституційної, спокійної, але дуже важливої і необхідної зміни влади в Україні. От і все. Arriesga ser deportado a Georgia, donde lo reclama la justicia. Un nuevo episodio en la controvertida y agitada trayectoria de un hombre de 1000 vidas. Sí, usted está en lo cierto. Georgia y Ucrania son 2 países diferentes. Sin embargo, Saakashvili, que fue presidente de Georgia, huyó a Ucrania, adquirió la nacionalidad ucraniana. En este momento está en problemas porque no le dan ninguna de las 2 nacionalidades. Y en este momento le está peleando el poder al presidente Poroshenko, como veíamos, con bastante éxito en cuanto a lo que es la popularidad. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos. La figura que él dice que está detrás de toda su mala suerte siempre es Vladimir Putin, a quien se enfrentó muy duramente en lo que fue esa breve, pero también muy dura guerra del año 2008. Hay acusaciones fuertes contra Saakashvili en materia de derechos humanos en Georgia. Así es, de la casi década en la que fue presidente, se habla de presos políticos, en 200, entre 3.000 liberados cuando salió del poder, se habla de torturas, muertes todas dudosísimas de jerarcas que fueron, digamos, que se opusieron o que lo criticaron de alguna manera. Básicamente lo que él fue en Georgia fue la transición de un jerarca a otro, que además buscó una occidentalización acelerada de su país y una alianza extrema con la OTAN, ¿no? Y con Estados Unidos, que lo mantiene, ¿no? La mantiene, por supuesto, porque la mujer Sandra es norteamericana, nació en Manhattan y escribió 2 libros. Uno se llama La primera dama de Georgia y el otro es la historia de un idealista, quien se refiere a su propio marido. Hablábamos también de Vladimir Putin y se confirmaron las elecciones en Rusia para el 18 de marzo, elecciones presidenciales. Ahí casi que podríamos arriesgar un ganador. Nos vamos a un nuevo corte, ya volvemos.